Academia Expert Latinoamérica, Centro de Consultoría y Certificación Internacional Ubiquiti y Microtik les da la bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan en nuestro 11º webinar. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Kevin Morán, técnico consultor de redes Microtik. Antes de comenzar, si existe algún inconveniente de audio, no duden en escribirnos para poder solucionar el inconveniente. Adicionalmente a eso, las personas que quieran realizar sus preguntas las podrán hacer después de cada práctica. Si existe alguna persona con algún inconveniente, por favor hágalo saber en este momento. En vista que nadie ha dicho nada, entonces podemos continuar. El tema a tratar dentro del webinar está enfocado a túneles EOIP y túneles GRI. Para comenzar, debemos tener claro muchos conceptos, los cuales nos ayudarán más adelante a entender las configuraciones que se realizarán. Dentro de los objetivos del curso tenemos concepto de túneles, concepto del túnel EOIP, ejercicios prácticos usando EOIP, concepto del túnel GRI, ejercicios prácticos usando GRI y por último la diferencia entre EOIP y GRI. El primer concepto que debemos tener claro es saber qué son los túneles y cuáles son sus utilidades. Se conoce como túnel o tunneling a la técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro, el cual, al momento que es creado, hace un túnel de información dentro de una red de computadoras. Al momento que se crea el túnel, se logra la comunicación de una red a otra, en donde se construye un canal de información virtual, el cual se encarga de encapsular un protocolo de red sobre otro protocolo encapsulador. La técnica de tunelizar se suele utilizar para transportar un protocolo determinado a través de una red que en condiciones normales no lo aceptaría. Otro uso de tunelización es la creación de diversos tipos de redes privadas virtuales. En la diapositiva he puesto un gráfico, el cual nos va a ayudar a entender mejor qué son los túneles. En este ejemplo podemos ver que existen dos tipos de sucursales, la sucursal A y la sucursal B. La persona que se encuentra dentro de la sucursal A quisiese acceder a los recursos que se encuentran dentro de la sucursal B. Para realizar eso, él necesita crear ya sea un túnel desde el router A hasta el router B o simplemente un túnel que esté configurado dentro del router B y él mediante una VPN poderse conectar hacia él. En el momento de que se crea un túnel, también se crea el túnel de información. En ese túnel de información es por donde viajan los datos y los protocolos que se encuentran encapsulados. Dentro de la tunelización se encuentra también el PDU. ¿Pero qué es el PDU? El PDU es la unidad de datos de protocolo. Lo que hace esta unidad de datos de protocolo es transmitir desde un extremo hasta el otro extremo del túnel, sin que sea necesario su interpretación. De esta forma, los paquetes que están viajando dentro del túnel de información no serán leíbles, ya que se encuentran encapsulados y encriptados. En esta diapositiva he puesto algunos ejemplos de protocolos tunelizados. En webinars anteriores hemos visto túneles como L2TP, túneles como PPTP y el día de hoy nos enfocaremos en los túneles GRI y en el túnel EOIP. GRI por sus siglas en inglés, Generic Router Encapsulation. EOIP simplemente es Ethernet sobre IP. Una vez que tenemos claros los conceptos de los que son los túneles y para qué nos sirven, entonces podemos continuar con el primer túnel que vamos a estudiar el día de hoy.
El primer túnel que vamos a estudiar el día de hoy son los túneles EO-IP. El túnel EO-IP es Ethernet sobre IP. Es un protocolo de túnel propietario de MikroTik routers, que crea un túnel entre dos routers Ethernet en la parte superior de una conexión IP. Cuando la función de puente del enrutador está activada, todo el tráfico Ethernet será un puente, como si allí donde no existiese una interfaz física estuviera la interfaz. Esto nos permite unir dos extremos de redes que no se encuentren físicamente dentro de la red. Este protocolo encapsula frames de Ethernet dentro de un paquete de IP que maneja el protocolo 47. La interfaz EO-IP soporta todas las funcionalidades de cualquier interfaz Ethernet. El túnel EO-IP puede correr sobre cualquier conexión de soporte IP. Una de las características o uno de los datos importantes es que el máximo de túneles EO-IP es de 65.535. La interfaz EO-IP puede ser brillada con cualquier otra interfaz EO-IP o interfaz Ethernet. El uso del túnel EO-IP es para transparentar o realizar bridge de redes remotas. El protocolo EO-IP no provee encriptación de datos, por tal manera debe correr sobre un túnel encriptado. En caso que quisamos encriptar la información, deberíamos montarlo dentro de un túnel PPTP, L2TP o PPPoE. Una vez que ya tenemos claro qué es el túnel EO-IP, podemos realizar una práctica. He puesto un ejemplo muy práctico que lo voy a demostrar para ustedes, pero primero debemos saber cuál es nuestro escenario. Así que vamos a ver un diagrama que sí es simple, pero nos va a ayudar a entender qué es el túnel EO-IP y cómo trabaja y cuál es su funcionalidad. En este diagrama he puesto dos sucursales, Guayaquil y Quito. La persona que se encuentra en la sucursal de Guayaquil necesita acceder o tener administración del equipo que se encuentra en Quito, el router de border, por ejemplo, más no a los recursos que se encuentran dentro de la subred de Quito. Para realizar esto debemos hacer los siguientes pasos. Como lo indiqué, la persona que se encuentra desde Guayaquil quisiese ingresar al equipo o tener administración del equipo de Quito. Lo primero que se debe hacer es ingresar al router de Guayaquil. Estoy dentro del... Denme un segundo.
Listo, estoy dentro del router, en este caso sería para nuestro ejemplo el router de border que se llama Quito. Y yo quiero ingresar al router de borda o tener la administración de ese equipo desde donde yo esté, que se llama Guayaquil. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la creación del túnel EOIP debemos primero agregar nuestras address list. Lo primero que debo hacer es, en mi caso he creado una WAN y una LAN. La LAN es para mi subred que se encuentra dentro de Quito. Yo he puesto el IP 192.168.1.1/24. Mientras que he hecho otra WAN, que ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar, que es la 10.10.10.6/30, la cual estoy haciendo que salga por la WLAN 1. ¿Por qué la estoy haciendo salir por la WLAN 1? Porque yo estoy conectado a internet a través de un router que es el 2011. En este router 2011 yo he hecho las configuraciones, me he conectado al switch, él me ha dado IP dinámica, yo he levantado la wireless y estoy conectado a él. Para que lo puedan ver, lo voy a enseñar aquí. Aquí está la wireless, la que configura así. Tengo el secret y he podido conectarme. ¿Sí? Una vez que he declarado en mis address list las IP y las interfaces por donde voy a salir, lo que debo hacer es crear la interfaz que me va a servir para montar mi túnel EOIP. Nos dirigimos hasta Interface. Vamos a crear una nueva interfaz, la cual es EOIP Tunnel. Doy clic en EOIP Tunnel. Me va a salir los parámetros para crear una nueva EOIP Tunnel, una interfaz. Vamos a llenar los siguientes campos. Como primer campo, el nombre. Eso es indistinto como ustedes le quieran poner. Yo le he puesto EOIP Tunnel Prueba. Lo más importante viene a continuación. Él nos está pidiendo la local address. También nos pide una remote address y el tunnel ID. Para que lo entiendan mejor, voy a poner las IP address. De esa forma, no se van a perder y podrán entender el ejercicio. La local address va a ser la IP que yo le asigné a mi router de border. En este caso, Quito. ¿Sí? La IP que yo le asigné a través de la WAN es la 10.10.10.6/30. Barra 30 porque estoy haciendo una conexión punto a punto. No necesito de más IP. El remote address es la IP hacia donde yo quiero llegar. En nuestro caso, yo quiero llegar a la sucursal A. Eso quiere decir que mi router de Guayaquil de la sucursal A debe tener de IP en la WAN la 10.10.10.2. Una vez que yo he puesto la local address y el remote address, él me pide un ID del túnel. Este ID del túnel debe ser el mismo ID que se le va a poner a la sucursal A que se encuentra en Guayaquil. Si los túneles no tienen el mismo ID, no se van a poder conectar. ¿Sí? Una vez que he ingresado todos estos parámetros correctamente, simplemente voy a dar clic en Apply y finalmente en OK. Cuando ya he realizado y he creado mi interfaz, lo siguiente que me pide y me dice es que necesito que mi túnel que he creado, mi interfaz que he creado, trabaje en capa 2. Para que él trabaje en capa 2, necesito que buscar algo que me ayude a que él trabaje en esa capa. Bridge trabaja en capa 2, entonces vamos a utilizar un bridge para que él pueda funcionar. Me voy a esta bridge,
voy a crear un nuevo bridge. Le he puesto como nombre bridge EOIP. Finalmente doy clic en aplicar y en OK. Ahora, lo más importante que viene es asignarle los puertos al bridge que he creado. En estos puertos yo debo agregar primero el bridge por donde está saliendo mi LAN, para yo poder llegar hasta esa subred. Segundo, debo asignar la interfaz que creé del túnel, en este caso EOIP túnel prueba. Estas dos interfaces deben estar dentro del bridge. Una vez que yo he creado estas dos y he asignado estas interfaces al bridge, yo debo realizar nuestro último paso. Me tengo que dirigir hasta IP address y tengo que decirle a la interfaz LAN cuál va a ser su nueva interfaz. Pues mi nueva interfaz va a ser la que creé, la del túnel EOIP. La voy a escoger, voy a dar clic en aplicar y finalmente en OK. Estos pasos que yo realicé en el router de Quito, debo realizar los mismos pasos en el router de Guayaquil. Entonces, ahora me conectaré al router de Guayaquil para que puedan apreciar y ver cuáles son los pasos, los cuales ya he indicado que son los mismos. Iniciamos. Lo primero que había indicado es que debemos asignar las IP address. Recordemos que en el router de Quito yo puse que la WAN era la 10.10.10.6/30. Y ahora mi WAN, la que es de Guayaquil, va a llevar la IP 10.10.10.2. Es así que cuando creamos la interfaz nueva, él me decía cuál va a ser mi local address y el remote address. Mi local address es la IP que va a tener mi router, mientras el remote address va a ser la IP hacia donde va a llegar. Si recordamos, yo puse que mi local address iba a ser la 10.10.10.6 y mi remote address iba a ser la 10.10.10.2 en el caso del router de Quito. Muy bien, una vez que yo tengo esto, yo debo crear mi nueva interfaz. Doy clic en agregar una nueva interfaz y voy a dar clic en EOIP Tunnel. En este caso, yo le he puesto como nombre conexión a Quito. Yo le he puesto también como nombre a la interfaz que he creado EOIP Tunnel 1. Ahora bien, como había indicado, mi local address ahora va a cambiar porque estoy en Guayaquil. Mi local address va a ser la 10.10.10.2, mientras que mi remote address va a ser la 10.10.10.6. El parámetro que debe ser igual en los dos routers es el Tunnel ID. En el router de Quito yo indiqué que mi Tunnel ID era el número 5. Entonces, en el router de Guayaquil yo debo indicar también que mi Tunnel ID es el número 5. Doy clic en aplicar y finalmente en OK. Ya he creado mi interfaz. Ahora debo crear mi bridge. He creado un bridge con nombre conexión a Quito. Doy clic en OK. Se ha creado mi nuevo bridge. Ahora debo asignar los puertos. En los puertos cabe recalcar que debe poner primero la Ether que va por la LAN. ¿Sí? Mi Ether que va por la LAN es la Ether 3. Y yo también estoy repartiendo por esa LAN, por DHCP, la IP 172.16.1.1/24. Y adicionalmente a él
al bridge que he creado, debo asignarle la interfaz del túnel que creé. En este caso, EOIP túnel 1. Doy clic en aplicar y finalmente en OK. Como en el router anterior, en el router de Quito, también debemos irnos hasta IP address y finalmente cambiar la interfaz de mi LAN. Ya no va a ser la Ether 3, simplemente va a ser ahora la interfaz del túnel EOIP que creé. Ahora bien, una vez que yo tengo creado ya el túnel y lo he configurado correctamente, yo debo saber si yo ya puedo ver el equipo hacia donde quiero llegar. Pues entonces comprobémoslo. Voy a abrir un nuevo Winbox. Voy a ver si se descubre. Si se descubren los equipos o el equipo hacia donde yo quiero llegar, significa que se ha configurado correctamente. Entonces, como apreciamos en el Winbox, yo ya puedo ver tanto mi router de Quito como de Guayaquil. Eso quiere decir que mi túnel EOIP ha sido montado con éxito. Cabe recalcar que el túnel EOIP trabaja en capa 2. Eso quiere decir que si yo quisiese hacer un ping desde Quito hacia Guayaquil, no podría llegar, ya que no trabaja con capa 3. Yo me podría conectar a estos equipos mediante MAC, como como lo he hecho en este momento. Esa ha sido la configuración del túnel EOIP. Ahora me gustaría saber si existen preguntas para poder contestarlas.
Listo, en vista que he contestado las preguntas del túnel EOIP, entonces podemos continuar. El siguiente túnel que vamos a estudiar es el túnel GRI. Veamos un poco cuáles son sus conceptos, sus funcionalidades y asimismo realizaremos una práctica para que lo puedan apreciar. El túnel GRI, por sus siglas en inglés, Generic Routing Encapsulation, es un protocolo de túnel que fue originalmente desarrollado por Cisco, el cual puede encapsular una amplia variedad de protocolos de la creación de un enlace virtual punto a punto. Es un protocolo de túnel, es decir, que permite transportar paquetes de una red a través de otra red diferente, como por ejemplo permitir establecer un enlace de red desde la 10.0.0.0 a través de la red 172.16.0.0. Para que lo puedan entender mejor, vamos a realizar un ejercicio. El diagrama, el escenario va a estar enfocado al mismo que hemos realizado anteriormente, pero podrán notar ustedes cuáles son las diferencias. Estoy mostrando el diagrama en la diapositiva por si alguien tiene alguna duda. Listo, entonces me voy a conectar al primer router que va a ser Guayaquil. Me dan unos segundos, por favor. Listo. Entonces, como había indicado, lo primero que debo hacer es conectarme al router que le voy a realizar las configuraciones para conectarme remotamente a la otra sucursal. He escogido el router de Guayaquil. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es crear nuestra interfaz. Esa interfaz ya no va a ser la interfaz EOIP, sino va a ser una nueva interfaz que se llama Grid Tunnel. La interfaz Grid Tunnel va a pedirnos primero el nombre, el cual yo he asignado como ejemplo el Grid Tunnel que va a conectarse hasta Quito. Después nos va a pedir los siguientes parámetros, la local address y el remote address. Mi local address, como ya le había indicado y he declarado, va a ser la 10.10.10.2, mientras que el remote address es hacia donde yo me quiero conectar. En este caso va a ser hacia Quito, que tiene la IP 10.10.10.6. A diferencia que la interfaz EOIP, él nos pide que tengamos un túnel de ID, así que eso lo vamos a obviar. Cuando ya he llenado esos datos, simplemente voy a aplicar y finalmente en OK. Ya he creado mi interfaz. Lo siguiente que debo hacer es asignar esa interfaz a una nueva address list, la cual le he puesto la 1.1.1.2/30, porque voy a necesitar realizar una conexión punto a punto. Le voy a asignar la interfaz que he creado, la cual tiene como nombre Grid Tunnel, que va hacia Quito. Una vez que la creo, doy clic en aplicar y finalmente en OK.
Lo último que nos faltaría es decirle al router de Guayaquil hacia dónde tiene que ir. Eso significa que nos falta una ruta. Nos vamos a crear una nueva ruta. Me voy hasta IP row. Voy a crear una nueva ruta en la cual yo le voy a decir que mi destination address va a ser la IP que tiene la subred en Quito, ¿verdad? Porque hacia allá es donde quiero acceder. Y mi gateway es por donde yo voy a ingresar. El gateway en este caso es la 1.1.1.1. Pero ¿por qué es esa gateway? Cuando yo creé mi nueva address list y yo le asigné a la interfaz la grid tunnel de Quito, yo dije que esta interfaz, esta address list nueva es la 1.1.1.2. Esa es la que tiene mi router en Guayaquil. La que yo voy a poner, que va a ser mi interfaz, mi gateway, debe ser la 1.1.1.1, que es el gateway que tiene Quito. Y mi destination address, que es la red que tiene el router de Quito. Una vez que he hecho esta ruta, yo voy a dar clic en aplicar y finalmente en OK. He terminado las configuraciones en Guayaquil. Ahora yo necesito configurarlo y realizar los mismos pasos a Quito. Ujú. Me ubico entonces dentro del router de Quito. En mi router de Quito, yo necesito, como había indicado, hacer los mismos pasos. Lo primero que debo hacer es, primero, ingresar al router. Me voy a ir hasta las address list, en donde yo había cambiado para realizar las configuraciones. La interfaz del túnel ya no va a ser la EOIP túnel, sino la Ether 3, ¿verdad? Voy a dar clic, me dice que ya existe. Simplemente la voy a desactivar. Voy a activar la que ya he creado anteriormente. Estoy saliendo por esa one, ¿verdad? También tengo que ir ahora a crear la nueva interfaz. Yo ya tengo creada una. Voy a desactivar estas de aquí. Voy a activarla. En su caso, en sus casos, ustedes deben crearla. Ya voy a mostrar los pasos de nuevo para crear la interfaz. Me voy a esta interface. Voy a escoger Grid Tunnel. Voy a poner el nombre del túnel. Voy a poner la local address, que es la IP del router. En este caso, voy a mostrarla. Es la 10.10.10.10.6, que es la que tiene asignada. Para que ustedes lo puedan ver, lo voy a mostrar. Aquí está. Es la one. También tengo una remote address, el cual es hacia dónde voy a llegar. Recordemos que esta IP es la de Guayaquil. Solamente voy a dar en aplicar y finalmente en OK. Una vez que tengo esto, también tengo que crear una nueva address list para que mi conexión punto a punto pueda darle conectividad a mi túnel. Recordemos que yo puse en la ruta que se encuentra en el router de Guayaquil, le dije que mi gateway iba a ser la 1111. Como me doy cuenta, él está apuntando al de Quito. Ese va a ser mi gateway, el cual contiene el túnel, ¿verdad? Y que mi destination address iba a ser la LAN. Esa LAN que puse yo en Guayaquil es la que tengo aquí.
es la 192.168.1.1. ¿Sí? Esa es la LAN, la cual digo que está por la Ether 3. Ahora, una vez que ya he creado mi address list y he asignado el nuevo address list a la interfaz del túnel que cree, lo siguiente que debo hacer es ahora la ruta hacia donde voy a llegar. La ruta, como en el router de Guayaquil, debe ser la siguiente. Mi destination address es hacia donde quiero llegar, mi gateway por donde voy a ingresar. Mi gateway ahora va a cambiar, va a ser la 1.1.1.2, ¿verdad? Y mi destination address va a ser la subred que se encuentra en Guayaquil, la cual tiene como red la 172.16.1.0/24, ¿verdad? Ahora, ¿cómo demostrar que mi túnel está correctamente configurado? A diferencia que el túnel EVoIP, el túnel grid trabaja en capa 3. Si trabaja en capa 3, eso quiere decir que yo puedo llegar con ping hacia mi equipo, hacia donde estoy conectado. Vamos a realizar la prueba. Voy a realizar un ping. Yo estoy en Quito, ¿sí? Lo podemos apreciar. Yo estoy en Quito. Voy a poner toda la pantalla para que lo puedan apreciar, ¿sí? Sí, ahí estoy. Yo estoy en Quito y yo quiero llegar hacia Guayaquil. Entonces voy a realizar un ping. Debo llegar a la 172.16.1.1. Voy a hacer un pin sostenido para que lo puedan apreciar. Y efectivamente, sí, tengo respuesta. He llegado hasta ese router. La siguiente prueba que realizaré es saber si en realidad puedo tener administración de ese router. Voy a ingresar por medio de un browser. Sí, eso quiere decir que ya he llegado desde Quito y puedo administrar los equipos de Guayaquil y también puedo llegar hasta los recursos que se encuentran dentro de esa subred. Vamos a probarlo ahora con el Winbox 172.16.1.1. Y efectivamente he podido ingresar también a través de Winbox. Eso quiere decir que mi túnel grid ha sido configurado exitosamente. Esta es la práctica del túnel grid y ahora voy a dar también un tiempo para que puedan realizar sus preguntas y así poder contestarlas. Si alguien tiene alguna pregunta del túnel grid, por favor, contestaré sus preguntas poco a poco.
Bueno, he dado un tiempo bastante extenso para las preguntas. Creo que he podido contestarlas y he solucionado muchas de sus dudas. Entonces, vamos a continuar con las diferencias entre el túnel EOIP y el túnel GRI. Algunas de las diferencias las he dicho mediante las preguntas. De entre las más importantes tenemos que el túnel EOIP añade 42 bits adicionales por encima de la trama normal. 8 bits, que son los GRI, más 14 bits Ethernet y finalmente 20 bits IP. El protocolo EOIP encapsula tramas Ethernet en GRI. ¿Por qué? Porque maneja el protocolo IP47. Por eso maneja 8 bits del GRI. Mientras que el túnel GRI añade una sobrecarga de 24 bytes. 4 bytes que se le agrega a la cabecera IP más 20 bits. Otra de las diferencias entre estos dos túneles es que uno trabaja en capa 3, mientras que el otro trabaja en capa 2 y 3. Cabe recalcar también que el túnel EOIP necesita trabajar en capa 2 y en capa 2 se trabaja con un bridge. ¿Por qué añade el tramas dentro de sus paquetes? Dice que añade 8 bits. Pues recordemos que yo puedo, en el momento que yo creo el túnel, yo puedo ver los recursos, los equipos que se encuentran conectados, más no puedo ingresar mediante IP. Pero si yo quisiera llegar con PIN desde la sucursal A hasta la sucursal B, mediante un túnel EOIP, lo que debo realizar es ponerme en mi sucursal A una IP que se encuentre dentro de la subred de la sucursal B. De esa forma, yo podría llegar hasta allá. ¿Listo? Esto ha sido todo por el momento. He dejado por aquí en esta diapositiva los links de la website. Nos pueden visitar a academyexpert.com. Encontrarán toda la información de las certificaciones y cursos que nosotros brindamos. También muestro el correo que es cursos@academyexpert.com. Nos pueden realizar preguntas, hacer llegar inquietudes, propuestas de consultorías, algún tipo de dudas, de certificaciones que quisieran. Nos las pueden hacer llegar a través de ese correo. La web que voy a mostrar a continuación, más el canal de YouTube, es muy importante. Me gustaría que lo visiten, ya que podrían utilizar esos recursos para a futuro, en donde ustedes necesitan información. Está mucha información clara colgada dentro de este website y de este canal, nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter y Instagram. Nos encontrarán como Academia Expert, por donde ustedes nos pueden hacer llegar sus consultas. También pueden pedirnos los webinars que quisieran que nosotros realicemos, ya sea si nos felicitan o si tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Antes de culminar, también voy a mostrar lo que les ofrecí. ¿Sí? Pueden ingresar a nuestro portal ABC Expert o a nuestro canal de YouTube.
Nuestro canal de YouTube es YouTube ABC Expert. Para mí, en lo personal, es un canal muy interesante. Un canal donde mostramos muchas cosas, mucho conocimiento como algo de microtip básico. Dentro de microtip básico tenemos algunos videos como el primer ingreso a un router, un upgrade, restaurar un router con un install, administrar servicios de router board. También tenemos algunos videos. Aquí tenemos los webinars que hemos dado. Hay webinars también como el de los túneles PPTP y L2TP. Lo podemos ver aquí. Tenemos algo de auditoría y análisis de debug en MikroTik Router. También tenemos algo como subnetting, BLSM, algo de diseño de redes. Tenemos también un apartado especial para los túneles. En este momento contamos con los túneles PPTP y L2TP. Si tienen alguna duda de estos dos túneles, pueden venir hasta nuestro canal, pueden revisarlos y pueden utilizar también nuestro portal, que es ABC Expert, un portal gratuito, en donde nosotros ponemos a su disposición mucho de, de nuestros recursos. Tenemos también colgados los webinars, ¿sí? Espero les ayude. Para mí, como les vuelvo a repetir, en lo personal es algo muy, muy interesante. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este webinar y espero tenerlos en una próxima ocasión. Me despido y hasta luego. De parte de Academy Expert le damos las gracias.